En algún momentito estuvimos conversando con Juan Carlos y como esto tiene tintes políticos de distintos bandos, distintas cosas, y yo lo dije que yo en esas cosas no entro, pero sí darle a conocer a la gente lo que sucedió con el indio. Que en las escuelas y lo demás no se hace saber. ¿Por qué? Porque el sistema de enseñanza tiene su obligación de cumplir tantos programas, tantas cosas, y sería imposible, porque esto tiene innumerables partes de la historia. Claro, y un poco la historia se escribió en base a la política de esa época, ¿no? Claro, de esa época. Y los que han dejado las cosas positivas han sido ¿quién? Manuel Prado, que comenzó a los 14 años, lo hizo ingresar el padre porque sí nomás, lo hizo anotar y lo mandó al desierto. Ahí tienen algo para ir comprobando lo que fue esa época, ¿no? Después está Stanislao Ceballos, que vivió la guerra con el indio, porque eran periodistas, pero andaban con el sable al costado y bueno, porque iba el indio no perdonaba si era periodista. No preguntaba. Exacto. Otro, Lucio Mansilla. No, Lucio Mansilla no intervino en la Vuelta de Obligado. Y mire dónde estaba. Después estaba en Río Cuarto también. Fue el que dirigió hasta las últimas excursiones que hicieron. No fue él. Fueron otros. Cuando la última incursión que se hizo a los indios, ya cuando los llevaron a las estribaciones de la cordillera. Pero él estaba en Río Cuarto y recorría todo eso y era el que organizaba esa parte de allí. Bueno, pero fueron los que dejaron todos estos testimonios, lo que nos queda hoy para comentarlo eso. El hecho está de que si lo comentan o no lo comentan, por ahí se deja de lado porque es un poco horticante. Pero van a ver, cuando yo le vaya haciendo cada capítulo de esto, bueno, cómo se va desarrollando todo, y ahí van a saber del indio, el aborigen, que era el verdadero dueño de la tierra, el primitivo, pero no todos. No todos, a no confundir. Porque hay partes como esta que voy a nombrar que vinieron 3 generaciones después, y no de aquí del país, sino del país vecino. Pero eso quiero que lo escuchen ustedes a medida que yo se lo voy sacando de los archivos que son de la Nación, que los dejó Stanislao Ceballos. Muy bien, hoy voy a empezar todo, por supuesto. Esto que yo voy a hacer lo voy a leer porque sería imposible retener tantas partes y tantas cosas, pero es tan interesante que ustedes se van a ir metiendo, compenetrando en esto y no van a querer perderlo, como si fuera una novela, ¿no? Bueno, muy bien. Dijo José Hernández en el Martín Fierro: es guerra cruel la del indio. Y acá dice, así certeramente definió José Hernández en uno de los versos de su inmortal Martín Fierro, la sangrienta lucha que a lo largo de 3 siglos se desarrolló sin tregua entre cristianos y salvajes en las inmensas pampas y rioplatenses. Esa guerra comenzó con la llegada de los primeros conquistadores españoles y se prolongó a través de innumerables batallas, combates, choques y malones hasta que el general Julio Argentino Roca llevó a cabo en 1879, hace exactamente, bueno, ahora son 126, 127 años, ¿no? Ahora, en estos momentos esta revista es unos cuantos años atrás. Su histórica campaña que culminó con la derrota total de los indomables tribus del desierto y la corporación a la civilización de todos los territorios del sur argentino. Lucha por el ganado, dice. Durante la etapa de su dominio en territorio rioplatense, los españoles lograron a través de encarnizadas luchas someter a la mayor parte de los pueblos aborígenes, algunas de las tribus más belicosas, sin embargo no pudieron ser reducidas. Fueron aquellas que habitaban las llanuras del sur y del Chaco. Allí los indios, dotados de una extraordinaria capacidad combativa, gracias al empleo del caballo, lograron no solo preservar su independencia. Aquí nomás ya tenemos algo. Fíjese cuando estuvieron los primeros caballos aquí en el país.
cuando vinieron los españoles, en 1535 y 36. Y fíjense, si lo que predominaba en el indio en ese momento fue el caballo, quiere decir que esto fue mucho después, porque los caballos empezaron a reproducirse, pero ¿cuánto tiempo llevaron? Claro. Ahí nomás da la pauta de que ellos en ese momento no estaban aquí. Llegaron algunos, pocos araucanos. Los que sí fueron antes que ellos, mucho antes que ellos, fueron los tehuelches, a no confundir. Esa fue otra raza, tehuelche y los ona, que los ona fueron, creo, de los primeros. Bueno, independencia, sino que llevaron la guerra al territorio mismo de sus adversarios, desatando continuas correrías, los famosos y temidos malones, que dejaban tras de sí una terrorífica huella de muerte, saqueo y destrucción. En el caso de la actual provincia de Buenos Aires, el hostigamiento permanente que los pampas ejercían sobre cristianos mantuvo a estos virtualmente encerrados. Antes de continuar, se habla del pampa y de los ranqueles como una raza distinta de indios. Eran araucanos. Lo que pasa es que los españoles, cuando tuvieron en contacto con el país y empezaron a la lucha contra el indio y todo eso, en ese momento, a los que encontraban en los lugares le ponían ranqueles, los que vivían en los carrizales, los barriales, los cañadones, y pampas porque estaban en la pampa del país. Entonces quedó como el indio pampa, y muchos creen que fue la raza pampa. Es araucano, es la misma de Calfucurá, que vino de Chile. Bueno, virtualmente encerrado en una estrecha franja de territorio que se extendía entre el río de la Plata por el norte y el río Salado por el sur. Fíjense hasta dónde habían hecho el cuello de presión que solamente le quedaba a los cristianos, para hacer la diferencia, lo iba haciendo, porque se decía el cristiano y el indio. No sé si estaba bien o estaba mal, pero hasta dónde hicieron ese cuello. Del río Salado en contra del río de la Plata era la parte, la única que andaban y que se podían desenvolver un poco, porque hasta ahí se habían llegado. El río Salado por el sur, y constituía apenas la 10ª parte de la superficie actual. Mire, la 10ª parte de la provincia. Muy bien. Los ataques de los salvajes en la frontera bonaerense se intensificaron al producirse la emancipación argentina del dominio español. La razón fue la acelerada expansión que experimentó entonces la explotación ganadera. Al ser eliminadas las trabas al comercio de exportación, los inmensos rebaños se convirtieron así en el imán que atrajo las continuas incursiones de los pampas, a los que pronto se sumaron contingentes de indios araucanos, ve lo que estaba diciendo, venidos de Chile. El objeto fundamental de los malones era el robo de la hacienda que los indios conducían a Chile en gigantescos arreos de decenas de miles de cabezas a través de las rastrilladas que recorrían la pampa y los pasos cordilleranos para luego venderlas a estancieros y comerciantes inescrupulosos de Chile. O sea que venían a robarnos la hacienda. Así es. Bueno, ahora yo pregunto una cosa. Si eran de nuestra tierra, ¿por qué se llevaron, que ya van a ver después cuando se suma y voy contándole toda esta parte? Porque hoy este capítulo lo voy a parar aquí. Entonces se va desarrollando todo parte por parte, cómo fueron sucediendo los lugares donde fueron atacados, toda esa parte. Pero van a ver la cantidad de ganado robado a Chile, y yo pregunto, si eran de acá, de la tierra, ¿por qué se llevaban todo a Chile robado? Si eran los dueños de la tierra, como se dice. Por eso que yo siempre formo mi opinión personal sobre eso, mi opinión personal. Bueno, muy bien. Esto empieza aquí. Va a seguir después ofensiva al Río Negro, la llegada de Calfucurá, el pánico en la frontera, cuando derrotan a Calfucurá, tiene varias partes, el plan de Alsina, cuando atacan a Muncurá, que era hijo de Calfucurá, y a la vez padre de Julián y Ceferino, el cual todos saben,
de lo que fue Sí, y murió, claro. Bueno, venía a ser nieto de Calfucurá. Ataca, ahí empieza a atacar entonces el hijo de Calfucurá, Namuncurá. Calfú es azul y Curá piedra azul. Y Namuncurá, Namun es pie y Curá piedra, o sea, pie de piedra, pie pesado, ¿no? Después viene lo de la zanja que fracasa, la zanja que hizo hacer Alsina, cuando Roca desata la ofensiva, de todas las partes que tenemos, ¿no? Cuenta algunas partes también de las fiestas en las Pampas, terminada la lucha contra el indio, victoria en las Pampas, y bueno, en marcha al Río Negro y la guerra termina. Todos esos capítulos que tienen varias partes, yo se la voy a hacer llegar, y para que lo vayan siguiendo y conociendo en realidad lo que pasó con el indio y con esos pobres milicos que no tenían ni para galletas, como decían, nada. Me imagino la pobreza de la situación, ¿no? Mire, Juan Carlos, uno se pone a leer esto y da, no sé, da pena, se crispan los... como decía Minguito, se ponen los pelos de gallina. Decía siempre, se ponen los pelos de gallina. Porque, no, ellos en cada fortín se surtían con unos proveedores que tenían. Pero los proveedores venían cada 5 meses o 6. A veces cambiaban un poco los cueros o plumas de ñandúes que boleaban para conseguir un poco de tabaco, galletas, que se puede imaginar la galleta esa con... Sí, ¿cómo sería, no? Bueno, una miseria total. El indio siempre lo redoblaba en el caballo, el indio llevaba un 3x1 en el caballo. ¿Por qué? Porque venía con caballos robados y les pasaba por entre los fortines y cada indio llevaba 3 caballos de repuesto, como se decía, o recuperación. Entonces el pobre milico tenía unos mancarrones flacos, que en algunos fortines podían, no siendo los de Villegas, que era otra cosa aparte, que también lo voy a comentar más adelante. Pero lo demás, a veces mal alimentados, corrían un rato, esos animales se quedaban muertos en el trayecto, los milicos a pie, bueno, de todo. Es tremendo conocer esas cosas. Sí, a veces si vamos a ver, luego sucede nuevamente Malvinas. Ah, sí. La misma situación. Sí. Y esto yo quería comentarlo un poco porque sobre lo que fue de Roca en ese momento, y se habla por ejemplo de genocidio también, porque en ese momento a todos los indios fueron llevándose a recorrer, aunque se tomaron 12.000 prisioneros, pero no fue eso de que se hayan matado a todos, lo fueron, sí. Se le dio lugares a algunos en las estribaciones de la cordillera, que después hacían sus invernadas y veranadas, que le llamaban, que corrían de un lugar a otro, pero sí, al terminar todo esto se van a dar cuenta porque hubo también una confusión dentro de esto. El Tehuelche nunca fue a la guerra, porque Calfucurá se enojó porque los Tehuelche que estaban en la zona de la Manzana nunca quisieron... No colaboraban. No quisieron ir nunca a la guerra porque ellos consideraban que el país, Argentina, fíjense qué diferencia, el país de Argentina con ellos era demasiado bueno para fallarles y traicionarlo de esa forma. Entonces, nunca quisieron ir a la guerra. Pero ¿qué pasó? Cuando fueron en la presión llevándolo hacia el sur de todo, cayeron muchos de ellos en la volteada que no tenían, pobres, no tenían nada que ver. Entonces ahí sí estoy de acuerdo yo en una cosa como que pagaron justo por pecadores, como decimos siempre. Sí. Desgraciadamente. Bueno, muy bien. Creo que esto es muy lindo. Sí. Y es parte de nuestra historia y sí, es bueno saberlo. Es importante conocerlo. Es bueno saberlo. Después cada cual se maneja con su idea.